a tener el placer, el gusto de irnos al centro del mundo, a donde las miradas del mundo están puestas en estos momentos, Fabi. Sí, es cierto, la verdad es que preferiríamos llegar allá de otra manera o por otro motivo, pero lamentablemente la situación en lo que es la Franja de Gaza realmente es muy preocupante y queríamos saber con información de primera mano de quienes están viviendo allí en el lugar cuál es la situación actual y recurrimos al padre Gabriel Romanelli. El padre Gabriel hace 25 años que está viviendo en Medio Oriente, hace 2 años que está en este lugar, pero anteriormente ya había estado, así que conoce muchísimo todo lo que es la población, la idiosincrasia y cómo se vive esta situación que ya lleva lamentablemente tanto tiempo, Sí. ¿no? En esa zona. Sí, es un gusto poder saludarlo a Gabriel. ¿Cómo le va? En Sunchales, Santa Fe, lo saludamos, Gabriel. Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Nosotros muy bien. ¿Y ustedes cómo andan en Gaza? ¿Cómo es vivir en Gaza por estas horas? La verdad, bueno, nosotros estamos bien, pero es muy difícil la situación. Y vivir en Gaza, vivir en momentos de guerra, que ya es la 4ª guerra en los últimos años, hace que uno esté pendiente de un montón de cosas que suman a lo que es la actividad normal. Igual ahora están suspendidas y hace que uno se centre solamente en el estado de emergencia que hay, en ver cómo se puede ayudar a la población civil que está en el medio de todo este conflicto. Padre, ¿esto es diferente a esas situaciones que se dan a veces de algunos días de bombardeos y terminan, o sea, que son como inconstantes? ¿Esto tiende más a ser una guerra ya dado el tiempo que ha pasado? Sí, esto ya, desgraciadamente, ya es una guerra. Ya pasaron 7 días. Es una guerra donde hay ya muchísimas víctimas de la parte de aquí de la Franja de Gaza. Hay al menos 212 víctimas mortales, entre los que se cuentan 61 niños, 35 mujeres. Ponemos el acento también en las mujeres, porque las mujeres no son parte de los brigadistas, digamos, de los que estarían buscando el ejército israelí. Y después del resto de los muertos, también sabemos que hay varios o muchos que son civiles. Entonces, es una guerra que se está llevando mucha gente, hay más de 1.400 heridos, al menos 40.000 desplazados, digo al menos porque las cifras van subiendo y yo no tengo todos los datos de las 5 ciudades que conforman la Franja de Gaza. La ciudad de Gaza es la ciudad más importante, donde yo vivo, donde está la parroquia católica, pero sí, ya desgraciadamente es una guerra que esperemos que llegue a su final, al menos con una tregua. Por el momento no hay visos que se vaya a dar, pero no es, pero bueno, es necesario que haya una tregua. ¿Cómo es la vida habitual en Gaza sin este conflicto desatado y que parece no tener definición? ¿Es una zona de paz en la que conviven distintas culturas, distintos credos? ¿Es armónico o el clima de tensión es permanente? No, el clima, digamos, la gente convive codo a codo, digamos, la comunidad cristiana, primero, somos muy poquitos, todos los cristianos, griegos ortodoxos, católicos, algunos protestantes, somos en total 1.077 personas en medio de 2 millones de habitantes. Los católicos somos apenas 133 personas en medio de esa cifra de 1.077. Pero se vive bien, digamos, se vive codo a codo, digamos, con cualquier barrio, en cualquier parte que hay dificultades, evidentemente. La principal dificultad es que hace más de 12 años que Gaza sufre un embargo, que ha sido una decisión del gobierno israelí apoyado por otras potencias para castigar al grupo que gobierna aquí, el grupo Hamas, que entre paréntesis ellos habían ganado las elecciones, aunque después el poder lo tomaron por la fuerza, porque la autoridad palestina no se lo quería conceder, pero digamos, ese embargo golpea a la gran parte de la población que no tiene absolutamente nada que ver en el asunto, y por eso es que muchas veces se ha usado en medios internacionales. Yo nada más he recogido esa expresión de que esto es una prisión a cielo abierto, quizá la más grande del mundo, porque son 350 kilómetros cuadrados, donde habitan 2 millones de personas que no tienen posibilidad de salir. Se sale a cuentagotas para el lado de Egipto cuando es
antes de la guerra, por ejemplo. Muy pocas personas pueden hacerlo, pero de aquí no se sale, de aquí tampoco se entra. Las mercaderías que llegan, porque llegan, perdón, habitualmente mercaderías, son mercaderías que deciden muchas veces otras personas, no los de aquí, no, digamos, es un embargo, entonces es muy duro. Así todo, paradojalmente, nuestra vida es normal. A la mañana tenemos muchísimas actividades, tenemos 3 escuelas católicas y el centro de Cáritas, los otros centros asistenciales, las ayudas a las familias, eso por la mañana, y habitualmente, digo, no en tiempo de guerra. Y a la tarde tenemos grupos muy numerosos, porque no obstante que somos muy poquitos católicos, participan muchos griegos ortodoxos, así que tenemos unos 10 grupos parroquiales. La parroquia está siempre llena de gente, todas las tardes, de niños, de hombres, de jóvenes, de scout, se hacen salidas de deporte, se adora el Santísimo Sacramento, se celebran la Santa Misa, se hacen convivencias, digamos, está verdaderamente muy hermosa misión, además, a pesar de las dificultades. Gabriel, digo, esos centros asistenciales, esas parroquias, ¿cómo ayudan o cómo colaboran en esta época? ¿Cómo es la vida en este momento? ¿Tienen que encerrarse? ¿Tienen advertencias cuando van a ser bombardeados? Y en todo caso, ¿cuál es la asistencia que ustedes desde su misión pueden dar? Bueno, en primer lugar hay una sola parroquia católica y hay una parroquia griega. La más activa es la nuestra, como digo, es muy chiquita pero muy activa en toda la Franja de Gaza. ¿Cómo asistimos? En 3 líneas. Primero, lo propio. Yo soy sacerdote religioso del Instituto del Verbo Encarnado, es una congregación fundada en San Rafael de Mendoza, y hace, como bien decía usted al inicio, 25 años que vivo en Medio Oriente como misionero católico. Entonces, mi misión principal es el velar por el bien espiritual de las almas, es decir, el estar bien yo espiritualmente y rezar y hacer rezar y asistirlos y visitar a los enfermos y darles consejos espirituales, incluso tratar de que vivan bien en este momento que veníamos saliendo de los condicionamientos de la pandemia, volver a insistir a que vivan la caridad fraterna, las virtudes en las casas, porque estar encerrado en 4 paredes, además que nosotros estamos al lado del Mediterráneo, hace calor aquí, el mar está, en esta época ya uno se puede meter al mar, aunque todavía está un poquito fresco, pero igual hace calor, hace mucho calor en el ambiente y están encerrados. La gente en esa situación necesita mucho apoyo espiritual. En segundo lugar, el apoyo existencial, que yo llamo, que es el llamar a las personas, el contactarlos, el ver qué necesitan, en que se sientan verdaderamente queridos y apoyados, que no están solos, que no están abandonados. Y en este sentido también la visita a los ancianos, a los que están más solos, y en tercer lugar, que está en relación con lo otro, en la parte material directa. Es decir, nosotros estamos llevando comida, incluso a algunos hogares, de personas que están solas, personas que están aisladas, medicamentos. Estamos recibiendo ya en la parroquia a varios refugiados cristianos, cuyas casas han sufrido mucho de los bombardeos de estos días. Se habla de que al menos 40.000 personas han perdido sus casas, su lugar de habitación de manera permanente o temporaria, pero ese número para varios es muy reducido, tiene que haber muchos más, porque nosotros vemos en nuestra comunidad, como decíamos, de cristianos, católicos y ortodoxos, de 1.077 personas, conocemos muchas familias que se han desplazado a otras casas de otra familia, de otros vecinos o familiares, sobre todo, que son un poco más seguras, que tienen fundamento. Bueno, nosotros ya estamos recibiendo algunas familias cristianas aquí y estamos preparando para recibir otras familias musulmanas cuando las autoridades sanitarias nos avisen. En otra escuela católica, tenemos 3 escuelas católicas. Y además de eso, se está organizando, ya se está ayudando, pero se está organizando lo que va a ser en estos días que siguen, que nadie sabe, Dios quiera que sea una tregua, pero de todas maneras tenemos que salir, asistir, como digo, con alimentos a los más pobres, cristianos o musulmanes, que son la extra mayor parte de la población aquí, y por medio de Cáritas, de Cáritas Jerusalén, de la Asociación de Caridad de los Obispos Americanos, que también son muy generosos,
y de otras asociaciones llegamos a miles y miles de personas. Pongo un ejemplo para que se entienda. En la ayuda material. En plena crisis del COVID, que duró casi 1 año y medio, como en muchas partes del mundo, aquí hubo momentos de confinamiento y momentos de no confinamiento, pero ciertamente hubo muchos casos, no tanto como en otros lados, pero hubo alrededor de 60.000 casos de COVID, muchos de gravedad. Estamos hablando de los más graves. Bueno, la Iglesia Católica asistió a más de 40.000 personas, es decir, más que el Ministerio de Salud. Entonces, con equipos, usando incluso hasta de la parroquia, los vehículos, voluntarios, empleados, jóvenes, cristianos y musulmanes, empleados por Cáritas, para ir a asistir. Entonces, eso es una ayuda concreta y bien concreta a toda la sociedad palestina. Gabriel, ¿por qué dice usted que la guerra es un gran negocio? Porque lo es. Yo no creía eso. Es decir, eso no quiere decir que solamente sea un gran negocio. La guerra tiene un montón de causas. Incluso puede haber, aunque sinceramente cada vez es más difícil encontrar las causales de una guerra justa, que sería la justa defensa, ¿no? Y a veces, incluso cuando se encuentran causales de justa defensa, los medios que se usan para esa justa defensa tienen que ser también proporcionados. Es decir, si vos me atentás con un cuchillo y verdaderamente está en peligro mi vida, yo me puedo defender, pero yo no te puedo sacar con una itaca, salvo que no tenga otro y que esté verdaderamente en peligro de vida. Tiene que haber proporcionalidad. En este término, que yo sé que a veces se usa mal, algunos no lo quieren escuchar porque piensan que uno está justificando el terrorismo, los actos de terror, lo cual yo condeno toda actitud o acción contra el Estado de Israel, contra las víctimas civiles, que pobre gente estaba en colectivo en su casa, pero lo cierto es que así como cada vida israelí vale, cada vida palestina vale. Hasta ayer, al menos las cifras eran 10 víctimas mortales en Israel, 212 víctimas mortales en Palestina. Un niño israelí, al menos de los datos que nos llegaron, entre esas 10 víctimas mortales, aquí tenemos 61 niños muertos. Es decir, hay algo que verdaderamente lo de la proporcionalidad, y después ciertamente que ha mandado miles de rockets, como lo llaman, de cohetes de aquí, que puede matar, y de hecho ha matado a varias personas, pero las respuestas son con artillería pesada, de F-16, de tanques, Por eso es que en este momento no es momento tampoco para discutir incluso hasta las causas históricas del conflicto, que es muy complejo, que igual tiene solución. No quieren tomar, nadie quiere hacerse cargo, pero tiene solución. Le quería preguntar no por eso. No es que es un conflicto eterno. Le quería preguntar, pero, Gabriel. Perdón, Sí, lo escucho, siga, por favor. No, y decía, pero así todo, digamos, también hay que ser claro, y por eso es que lo que pedimos nosotros es que haya una tregua. Eso. En este momento es como que vos encontrás 2 personas que están matando por la calle, acuchilladas. Si uno es una persona bien y puede hacerlo, porque uno puede ser que no tenga capacidad para separarlos, pero al menos separarlo, no de decir, bueno, basta, esperá. No que, bueno, a ver, no, por favor, a ver, ¿qué actitud tenés? ¿Qué argumentos? Mostrame los papeles. Tenés que separarlos, digamos. Más allá y después se verá quién tiene razón, en qué parte, quién tendrá que pedir perdón, y etcétera. ¿Cuál es o cómo se vive el concepto de paz en una zona que siempre, o al menos en las últimas décadas, ha tenido tanto conflicto? Digo, la paz como concepto, ¿no? Y como deseo, Gabriel. Muchas veces se habla de la paz y se habla muy románticamente de la paz. Porque en realidad es, como usted muy bien dice, es un deseo que está en el corazón de todo ser humano. Pero la paz en realidad es un fruto. Está bien que es un deseo natural, pero es un fruto de la justicia. Lo más profundo es la paz del corazón, la paz del alma, que nosotros sabemos que es fruto de la justicia, de la buena relación con Dios y con los hermanos. Por eso es que uno puede estar en un ambiente de guerra y puede estar en paz, porque está reconciliado con Dios, no odia a nadie, trata de ser una buena persona, está en paz, una persona pacífica. Y después está el aspecto también exterior de lo de la paz, claro, en el sentido de que cuando hay un litigio en una familia, entre familias, entre naciones, entre pueblos,
Entonces, hablar de paz, de paz, de paz, queremos la paz, es algo que está, pero repetir solamente eso sin unirlo a otros conceptos, que no son conceptos solamente, algo abstracto, sino que son realidades como la justicia, y la justicia es para el pueblo palestino y justicia para el pueblo israelí. Y en orden a esto, viendo en este conflicto tan complejo, el Papa Juan Pablo II decía que también para llegar a una justicia, sobre todo en cuestiones así, hay que hablar también de reconciliación y perdón, lo cual está muy bien, porque hay cosas, usted piense en esto, hay un crimen, ¿no? Una persona asesina a otra. ¿Cómo subsanás ahí la justicia? Entonces uno dice, bueno, ¿qué? Matando al asesino, ¿y así lo sanaste? No, metiéndolo en cárcel, ¿y así subsanaste? ¿Resucita la persona que mataste? Que es el que mató a esa persona. No resucita. Entonces, hay algo que muchas veces la justicia busca elementos para castigar de manera congrua, de manera proporcionada al daño que hizo esa persona. Entonces digo, pero como es muchas veces imposible, porque son actos que son muy complejos por el daño que causaron, porque están muchas veces metidas las familias. Pensemos en los actos de violencia incluso en nuestro país. Y entonces hay que hacer un paso más, decir, bueno, reconciliémonos. Y en la reconciliación alguien va a tener que ceder una parte, otro otra, va a tener que haber el perdón. Y uno dice, bueno, pero eso es muy bucólico, muy romántico, muy bohemio. No, eso es la realidad. Pasa incluso en la relación humana, pasa entre hermanos, uno le pegó a otro y le rompió la cara o se separan directamente, lo cual no es, a mi modo de ver, la solución. O, bueno, reconciliémonos, bueno, te perdono. El que sufrió más, perdonará más, el que sufrió... Y eso que se aplica al orden de las relaciones humanas, yo estoy convencido que se tiene que aplicar y se puede aplicar al orden de las relaciones internacionales. Gabriel, conmovedor su testimonio, y que ese deseo sea una práctica, como usted lo dice también. Dios quiera, verdaderamente. Gabriel, en este preciso instante, ¿cuál es la situación? En este preciso instante, mientras yo estoy hablando, yo he escuchado algunos, quizás en el micrófono pequeño del teléfono se escuchan, pero bombardeos, o también se escuchan las explosiones de la respuesta de la Armada israelí a cohetes, ¿no? Lo que se llama la cúpula de hierro. La mayor parte de la gente está en su casa. Yo he salido hoy una vez a la mañana, a hacer un relevamiento de la zona y a visitar la otra escuela católica que tenemos con 3 religiosas. Y casi no hay nadie en la calle. Bueno, ahora de noche absolutamente nadie. Pero los bombardeos son noche y día, por eso es que hablamos de una guerra. Lo último que quisiera decir, además, si tienen otras preguntas, es que Dios ayuda y por eso hay que rezar. Dios siempre está presente. Pero Dios no quiere que vivamos de milagros y de intervenciones extraordinarias. Para eso nos hizo libres. Y por eso el que tiene poder también de apretar un botón o de tirar una bomba o un acto de terror, tiene también el poder de levantar la mano del botón y empezar una nueva etapa. El que tiene poder para construir, tiene poder para destruir, pero también para reconstruir. Va a ser más difícil reconstruir, pero está en el poder del ser humano. Entonces, digamos, recemos a Dios, pero al mismo tiempo cada uno en su ámbito tratemos de ser verdaderamente instrumentos de justicia y de paz. Muchas gracias, Gabriel. Cuídese mucho. Muy bien, que Dios los bendiga y recen mucho por la reconciliación, la justicia y la paz del pueblo palestino y del pueblo israelí. Gracias, Gabriel, muy amable. Desde aquí, nuestro respeto y nuestro acompañamiento, muy humilde, por cierto, en su labor. Muchas gracias. Qué testimonio, Fabi, ¿eh? Sí, me quedo con esto de la construcción y la destrucción, ¿no? El tiempo que se necesita para construir y cómo con un botón o de un plumazo, para decirlo de alguna manera, se destruye tan rápidamente. Y cuánto tiempo lleva la reconstrucción luego, pensando un poco en todo lo que está sucediendo allí. Y no solamente desde lo físico, Lo porque material, claro, lo material que uno piensa, bueno, a ver, destrucción, ese edificio desmoronado, sino también desde lo espiritual, desde la persona en sí misma, ¿no? Sí, y es un conflicto que realmente es difícil de explicar para nosotros desde tan lejos, pero sí viendo y conociendo qué es lo que está pasando, apelar
a esto que parece simple o sencillo, pero la reconciliación, alguien debe ceder, alguien puede negociar. Esto es lo que dice Gabriel, de que la solución es posible. Por supuesto, la primera instancia de separar, de la tregua, pero después dialogar. Ojalá en poquito tiempo podamos estar hablando de este tema, ¿no? De esto último, que hoy lo planteamos como deseo. Gracias por traer este testimonio. Por favor. Con ustedes nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias.